Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Hola a todos, volvemos a reencontrarnos en las claves del día. Le han revocado el visado a la hija de Carlos Laje, ex vicepresidente cubano que cayó en desgracia hace algunos años por la Dolce Vita. Eso fue lo que dijo Fidel Castro. Cristina Laje y su esposo son dueños de una cadena de restaurantes de superlujo en Cuba, en La Habana, donde un plato de carne cuesta más de $114. Y en la página web de esa cadena de restaurantes se dice que ese es el empeño, ese es el sueño dorado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba. En minutos vamos a ampliar esta información, pero antes permíteme una pequeñísima reflexión. Algo debe tener el capitalismo, que saben ustedes es tan cruel, tan indigno, que saca lo peor del ser humano, el individualismo, la explotación de la clase obrera, del hombre por el hombre, pero algo debe tener el capitalismo para que a los comunistas y a los hijos de los comunistas les guste tanto. Vuelvo a preguntar, ¿por qué esta gente entró al país? Y mi prima Esther María, a la que yo invité, le negaron la entrada por posible migrante. Bueno, es que hay cubanos de primera y cubanos de segunda para el servicio de inmigración, ¿eh? La otra clave del día, la unanimidad siempre es peligrosa. Lo digo porque el pleno extraordinario convocado por el Partido Comunista de Cuba para ratificar las reformillas económicas de Díaz-Canel lo va a hacer de manera unánime, unanimidad norcoreana, monolítica, cerrada. Toda esa gente va a mentirse ese día, en las próximas horas, porque saben que esas reformas no sirven para nada, que lo que hace falta es un cambio de estructura, pero ellos la van a ratificar. Van a mentir y el gobierno va a creer que ellos creen en el gobierno. Todos se mienten. La otra clave del día tiene que ver con lo que ha pasado en Santiago de Cuba, una manifestación popular multitudinaria. Termina con el arresto de 17 vecinos en plena madrugada cuando parecía que se habían calmado los ánimos. Lo curioso es que súbitamente, dicen los vecinos, aparecieron 20 carros de policía. Una vecina dijo, ¿hay petróleo o no hay petróleo? Sí hay, pero para ciertas cosas, solo para ciertas cosas. Y ojo, que esto es importante, a Luis Manuel Alcántara le queda apenas un mes para cumplir su condena de 5 años. Está en una cárcel de máxima seguridad. Igual estuve preso después de que se cayó el techo de mi casa sobre mi cama. He tenido demasiadas experiencias fuertes en estos últimos tiempos. Y eso hace que el amor, por ejemplo, la amistad, la relación, uno empiece a tener otra dimensión. Pero hace 15 días la familia no sabe de él, no sabe en qué condición se encuentra, no sabe si está bien de salud. Y lo que más me preocupa a esta hora es que a punto de salir de la cárcel, el gobierno puede inventarle, puede fabricarle otra causa en contra para dejarlo en prisión. Eso ha pasado varias veces y bien podría pasar de nuevo. Este señor Alcántara es el enemigo público número 1, según el gobierno, de la Revolución Cubana. ¡Oh! Y la Embajada de Estados Unidos ha enviado un auténtico misil político contra el régimen. No ha habido invasión, Marco Rubio no ha dicho nada, Donald Trump tampoco, pero la Embajada anuncia que va a financiar un proyecto a todos los cubanos que quieran vivir en libertad y crear prosperidad. Dice que la convocatoria puede aplicar cualquier hijo de vecino que no tenga relación con el gobierno. La convocatoria cierra el 15 de agosto y la Embajada de Estados Unidos pretende con esto que la gente en Cuba entienda, y cito, que la búsqueda de la libertad es un derecho fundamental, que los gobiernos tienen que rendir cuenta por la protección de la justicia y los derechos humanos, que la libertad de expresión es un derecho humano universal y que los pequeños empresarios que están luchando en Cuba hasta ahora tienen que entender que la prosperidad individual no tiene nada que ver con las trabas del gobierno ni de ninguna institución del gobierno. En medio de todo esto, una mujer en San José de las Lajas se queja de que el lunes pasado una botella de aceite de las normales, costaba $1,200 y que hoy lunes esa misma botella de aceite cuesta $1,500 cubanos. Y en el Vedado, también en La Habana, una académica, una profesora universitaria, madre soltera, recuerda aquellos tiempos en que, mal que bien con su sueldo, pudo criar y alimentar a su hijo. Y esa es, señores, otra clave de esta jornada, otra clave del día. El paraíso siempre está en el pasado. El paraíso siempre está en el pasado. Pero la actualidad la vamos a resumir de inmediato
en los siguientes titulares, que hay muchísimo que contar en este informativo. Se acaban los privilegios. Washington golpea a la familia de Carlos Laje y sacude a la vieja guardia del régimen. Les contamos. Reunión de emergencia en la cúpula comunista. Apagones, sanciones y descontento empujan a Cuba a una nueva fase de crisis. Tenemos los detalles. El cerco sigue cerrándose. Las sanciones ya afectan los envíos entre Miami y Cuba. El FBI evitó una tragedia nacional. Drones explosivos y francotiradores apuntaban a un evento de Donald Trump en la Casa Blanca. Además, Miguel Cosío conversa junto al ingeniero nuclear Pelayo Calante sobre el colapso de las termoeléctricas cubanas, los años de abandono, el costo real de su recuperación y si el régimen tiene capacidad para rescatar el sistema eléctrico de la isla. Félix Guillermo analiza junto al experto petrolero Luis Pacheco el futuro del estrecho de Hormuz, el impacto del supuesto acuerdo entre Estados Unidos e Irán y lo que podría ocurrir con los precios del crudo en los próximos meses. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. La presión de Washington contra las familias vinculadas al poder en Cuba acaba de tocar a uno de los apellidos más conocidos de la vieja nomenclatura castrista. Estados Unidos revocó la visa de Cristina Laje Codorniu, hija del ex vicepresidente cubano Carlos Laje, y también la de su esposo Orlando Alain Rodríguez Leiva, ambos vinculados a una cadena de negocios privados de alto nivel en La Habana. La noticia ha generado enorme repercusión porque no se trata de cualquier familia. Carlos Laje fue durante años uno de los hombres más poderosos del régimen de Fidel Castro. Muchos lo consideraban incluso un posible sucesor dentro de la estructura de poder cubana antes de su caída en desgracia en 2009. Sin embargo, mientras millones de cubanos sobreviven con salarios de apenas unos pocos dólares al mes, su hija llegó a convertirse en propietaria de varios restaurantes de lujo y negocios gastronómicos orientados a una clientela con alto poder adquisitivo. Entre ellos aparecen Sensaciones, Wow y Now Havana. Establecimientos cuyos precios están fuera del alcance de la inmensa mayoría de los cubanos. La medida llega además en un momento en que la administración Trump ha endurecido significativamente su política hacia Cuba. En las últimas semanas, Washington sancionó a Cupet, aumentó la presión económica sobre estructuras vinculadas al régimen y ha insistido en que los privilegios de la élite gobernante contrastan con la realidad que enfrenta la población dentro de la isla. Para muchos observadores, la cancelación de estas visas envía un mensaje mucho más amplio. Los beneficios de vivir, invertir o hacer negocios bajo el sistema cubano no garantizan acceso permanente a Estados Unidos, y eso podría preocupar a otros miembros de familias históricamente vinculadas al poder que durante años han disfrutado de privilegios económicos, viajes internacionales y oportunidades vedadas para la mayoría de los ciudadanos cubanos. Durante décadas, el apellido Laje estuvo asociado a los círculos más exclusivos del poder en Cuba. Hoy vuelve a ocupar titulares, pero por una razón muy distinta. La cancelación de estas visas no solo afecta a una familia, también envía una señal política que muchos en La Habana están observando con atención. Washington parece dispuesto a mirar cada vez más de cerca los privilegios de quienes prosperan mientras el resto del país sigue atrapado en la crisis, informó Leticia Grau para América Noticias. El Buró Político del Partido Comunista de Cuba acordó convocar a un pleno extraordinario de su Comité Central el miércoles 17 de junio de 2026. Algo está ocurriendo dentro de la cúpula del poder en Cuba. En medio de apagones cada vez más largos, nuevas sanciones de Estados Unidos y una creciente presión social, el Partido Comunista de Cuba acaba de convocar un pleno extraordinario para este 17 de junio. La reunión analizará las llamadas transformaciones económicas y sociales anunciadas recientemente por Miguel Díaz-Canel. La convocatoria llega en uno de los momentos más delicados para el régimen en años. Hace apenas días, Washington golpeó directamente a Cupet, la empresa estatal responsable del sector energético cubano, como parte de una nueva ronda de sanciones impulsadas por la administración Trump. Al mismo tiempo, la crisis eléctrica sigue empeorando. La salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a disparar los apagones y en varias provincias los cortes superan ampliamente las 20 horas diarias.
Y mientras la población enfrenta escasez, apagones y deterioro de los servicios básicos, el gobierno intenta vender un paquete de reformas económicas que incluso algunos analistas consideran tardío e insuficiente para enfrentar la magnitud del colapso. Por eso la convocatoria del Pleno ha llamado la atención, porque más allá de los discursos oficiales, la reunión ocurre cuando el régimen enfrenta simultáneamente presión económica, aislamiento internacional, dificultades energéticas y crecientes cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para seguir administrando la crisis. La pregunta es si se trata realmente de un espacio para impulsar cambios profundos o simplemente de otro intento por ganar tiempo mientras la situación continúa deteriorándose. Cuando el Partido Comunista convoca una reunión extraordinaria en medio de apagones, sanciones y malestar social, es porque las alarmas están sonando dentro del propio sistema. Ahora queda por ver si de ese encuentro salen soluciones reales o más promesas para un país que lleva años esperando respuestas mientras la crisis sigue avanzando. Para América Noticias, Leticia Grau. La presión sobre el régimen cubano sigue escalando y ahora el golpe alcanza directamente uno de los canales más utilizados por miles de familias cubanas en Estados Unidos. La plataforma Envíos Cuba, una de las principales páginas utilizadas para comprar alimentos, electrodomésticos, ropa y productos básicos para entrega directa en la isla, anunció el cierre de sus operaciones y dejó de aceptar nuevos pedidos. La empresa no ofreció mayores explicaciones, pero confirmó que solo completará las órdenes que ya estaban aprobadas. El cierre llega apenas días después de que venciera el periodo de gracia otorgado tras las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump contra estructuras vinculadas al aparato económico del régimen cubano, especialmente el conglomerado militar GAESA, considerado por Washington como el principal sostén financiero del poder en la isla. Analistas consultados por medios estadounidenses aseguran que plataformas como Envíos Cuba dependían de almacenes y redes de distribución controladas por GAESA dentro de Cuba, por lo que continuar operando podría exponerlas a sanciones y restricciones financieras. Y esta no es una medida aislada. En los últimos meses también se han visto afectadas las remesas, las operaciones de empresas vinculadas a Cuba, el procesamiento de pagos internacionales, las transacciones asociadas a Fincimex y otras estructuras económicas del régimen. Varias agencias de envíos y remesas han suspendido o limitado servicios mientras buscan alternativas que no estén conectadas con entidades sancionadas. Todo esto ocurre mientras Cuba enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente, con una economía que continúa perdiendo empresas extranjeras y fuentes de financiamiento. La estrategia de Washington apunta a cerrar cada vez más los espacios financieros del régimen cubano. Pero mientras aumenta la presión sobre La Habana, miles de familias dentro de la isla enfrentan una realidad cada vez más dura. Menos opciones para recibir ayuda, menos productos disponibles y más obstáculos para mantenerse a flote en medio de una crisis que no deja de profundizarse, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Here, turn the car off. Turn the car off. Well, one moment. No. One moment. Llama a la policía. Llámala ahí. Llama 911. Llámalo. You can call 911 all you want. Oye, say Chris. 2 años después de los hechos, nuevas imágenes vuelven a sacudir a la comunidad cubana del sur de la Florida. Acaba de salir a la luz el video del arresto de uno de los integrantes de la red acusada de secuestrar, extorsionar y torturar a migrantes cubanos que llegaban a Estados Unidos. Las imágenes muestran el momento en que las autoridades interceptan y arrestan a Víctor Rafael Arcia Alveja, conocido como Vitico, durante un operativo realizado en el sur de la Florida. La detención ocurrió en 2024, pero el video no había sido divulgado públicamente hasta ahora. Y ese es precisamente el elemento que convierte esta historia en noticia nuevamente. Las imágenes permiten observar cómo terminó la investigación de una de las redes de tráfico humano más impactantes descubiertas en los últimos años en Florida. Según la Fiscalía Federal, la organización se dedicaba a introducir migrantes cubanos por vía marítima y posteriormente retenía a algunas de sus víctimas para exigir pagos adicionales a sus familiares. ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo la Es divertido. No me maten, por favor. Ahí está. Por no pagar, no está. Durante el juicio, los fiscales presentaron testimonios y pruebas sobre secuestros, amenazas y actos de violencia, utilizados para presionar a las familias a entregar más dinero. Varios integrantes de la organización ya fueron declarados culpables y enfrentan largas condenas federales. Pero ahora, con la divulgación de este video, la historia vuelve a ocupar titulares y revive uno de los capítulos más oscuros vinculados al tráfico de migrantes cubanos en territorio estadounidense. El video muestra apenas unos segundos de una detención, pero detrás de esas imágenes hay una historia mucho más grande, la de migrantes que escaparon de la crisis cubana buscando libertad
y terminaron, según los fiscales, en manos de una organización que convirtió la desesperación humana en un negocio criminal. Y ahora, por primera vez, el público puede ver cómo comenzó la caída de uno de sus presuntos protagonistas, informó Enrique López para América Noticias. Siguen apareciendo detalles sobre lo que pudo convertirse en uno de los ataques más impactantes contra un evento presidencial en Estados Unidos. Nuevas revelaciones del FBI indican que el atentado frustrado durante la velada de UFC celebrada el pasado fin de semana en la Casa Blanca era mucho más sofisticado de lo que se conocía inicialmente. Según los investigadores, el plan incluía el uso de drones con explosivos para provocar pánico entre los asistentes y posteriormente ataques con francotiradores para multiplicar el caos y las víctimas. El objetivo era un evento de altísimo perfil. La celebración coincidía con el cumpleaños número 80 de Donald Trump y se desarrollaba apenas horas después de que el presidente anunciara avances en el acuerdo con Irán y la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, una noticia que dominaba los titulares internacionales. Miles de personas asistieron al espectáculo junto a figuras políticas, empresarios, celebridades y miembros de la administración. Las autoridades aseguran que la conspiración fue detectada antes de que pudiera ejecutarse y que varios sospechosos fueron arrestados tras una operación coordinada de inteligencia y vigilancia. La investigación continúa abierta y los agentes intentan determinar si existían más personas involucradas o si el plan formaba parte de una estructura más amplia. La noticia llega además en un momento en que las agencias federales mantienen elevada la alerta por posibles ataques con drones, una amenaza que ha ganado protagonismo en los últimos años debido a la facilidad con que estos dispositivos pueden ser modificados para transportar explosivos. Lo que para Donald Trump terminó siendo un fin de semana de celebración política y personal, pudo haber terminado de manera muy diferente. Hoy las nuevas revelaciones del FBI muestran que detrás del espectáculo, las luces y la fiesta en la Casa Blanca existía una amenaza real que buscaba convertir una noche histórica en una tragedia nacional, informó José Pérez para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un cubano terminó arrestado en Lehigh Acres, Florida, luego de que las autoridades lo acusaran de disparar contra un dron de la oficina del sheriff del condado de Lee que estaba siendo utilizado como primer respondedor en medio de un operativo. Yeah, you're shooting at our drone. Yeah, it's me as police. But he's shooting at that. No. Oh, yeah. It's on video. Yeah. He sees it, yeah. Take that out of your pocket? Yep. Get rid of that. Stop it. See? Oh, yeah. Según el reporte, el dron había sido desplegado en la zona de Todd Avenue South para asistir en un incidente en curso, cuando el operador observó a varios hombres portando lo que parecía ser un arma de fuego. Instantes después, uno de ellos, identificado como Elvin Antonio Calleja Cerrato, presuntamente apuntó hacia el dron y efectuó 2 disparos. Los agentes que ya se encontraban cerca del lugar actuaron con rapidez, intervinieron la escena y detuvieron al grupo sin que se reportaran heridos. El caso ha llamado la atención porque muestra hasta qué punto la tecnología policial, como los drones de respuesta inmediata, se ha convertido en parte activa de los operativos y también en blanco de agresiones que pueden derivar en cargos penales serios.